Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia de la protección de los datos y mi nombre es Víctor Oquendo. Mi nombre es Juan José Poveda y les voy a hablar acerca de la diferencia entre el derecho a la privacidad y el derecho a protección de datos. Ya, mi nombre es David Franco y yo les voy a hablar de la naturaleza jurídica de la protección de datos. Mi nombre es Nicole Santos y yo les voy a hablar sobre el derecho al olvido. ¿Sí vieron la película? El derecho al olvido está relacionado con el habeas data. Esto quiere decir que también está relacionado con el derecho a limitar e impedir la difusión de contenidos, de datos personales en algunos buscadores, ya que esta información puede estar obsoleta o ya no tiene relevancia con la búsqueda que se necesita. El derecho al olvido es un derecho inherente a las personas que tienen para proteger así sus datos personales, las bases de datos que puedan contener sus nombres o cualquier actuación de las personas en estas bases de datos. Es por esto que se limita el acceso a otras personas a que tengan conocimiento sobre estas bases de datos y sobre esta información que es personal. En Europa, en el año 2014, se implementó esta ley que regula el derecho al olvido, mediante el derecho a la cancelación y a la oposición de las personas. Entonces, esto quiere decir que las personas que se sienten vulneradas con alguna información que proporcionan los buscadores como Google, Yahoo, entre otros, pueden acercarse directamente a hacer, digamos, como una denuncia para que retiren este contenido de la página web en donde se encuentra publicado, siempre y cuando vulnera los derechos a la persona. En Europa, desde el año 2014, los buscadores como Google, Bing, Yahoo, entre otros, tienen la obligación de eliminar de sus listas de buscadores, de resultados, aquellos enlaces que violen los derechos de los ciudadanos, a petición del ciudadano, en cuanto él se crea ofendido o viole los derechos. Cada una de estas peticiones se valora de manera individual por parte de los buscadores, como ya dije antes, que serían los responsables de la información que se proporciona. De esta manera también la solicitud es evaluada y ellos tienen la potestad de aceptar o rechazar esta solicitud para ver si eliminan o no eliminan el contenido que es publicado. La protección de datos personales se ubica dentro del campo del estudio del derecho informático en sí. Se trata de la garantía y la facultad de control de controlar la información frente al tratamiento que ésta ha sido autorizada. No solo la información que se alberga en los sistemas de ordenamientos de computadoras, sino en cualquier soporte que permita su utilización y actualización, el almacenamiento, organización y acceso. Por lo tanto, la naturaleza jurídica se encuentra establecida y nace mediante estos conceptos fundamentales que acabamos de aclarar. En algunos países, la protección de datos se encuentra reconocido en un nivel constitucional, como el derecho humano, y en otros simplemente en convenciones o el ordenamiento jurídico de cada país. Tenemos por ende el Tratado de la Unión Europea del 7 de febrero de 1992 en su artículo 72, que trata sobre la protección de datos. El Parlamento Europeo, por otra parte, ha dictado varias resoluciones desde el año 1989, especialmente en los artículos 6 y 18. Y por último, la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales, que se encuentra establecida en su artículo 18.1, que dice que toda persona tiene derecho a una vida privada. Por lo tanto, esto abarca los datos personales. Por otro, es decir, concluyendo, debemos establecer que es un conjunto de bienes e intereses que pueden ser afectados por la elaboración de informaciones
referente a las personas que hayan sido identificadas o identificables mediante sus datos personales. Estos datos, por lo tanto, deben cumplir una cierta característica fundada en su naturaleza, como los cuales deben ser correctos, completos, actualizables, relevantes para la actividad que tiene el fin de su uso. Yo les voy a hablar sobre el derecho a la privacidad. Primero debemos considerar qué es la privacidad. La privacidad puede ser definida como el ámbito de la vida personal que se desarrolla en un espacio reservado, el cual debe mantenerse confidencial. Sí, también se puede considerar a la privacidad como la intimidad. Sí, en este sentido, la Real Academia de la Lengua señala que el derecho a la privacidad es el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Por otro lado, señala que la intimidad es la zona espiritual íntima y reservada de una persona o grupo, especialmente de una familia. Sí, vemos además que en cuanto al derecho de privacidad está reconocida en declaraciones universales. En este sentido tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y establece que el derecho a la vida privada es un derecho humano. Sí, y menciona lo siguiente: nadie será objeto de injerencias arbitrarias de su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Sí, por otro lado vemos en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado de igual manera por la Asamblea General de las Naciones Unidas, consagra lo siguiente: que nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales de su vida privada o lugar físico, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación, además de que toda persona tiene derecho a la protección de ley contra estas injerencias o estos ataques. Como vemos, es muy parecido al artículo 12 de la Declaración de Derechos Humanos y al artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles. Sí, bueno, por otro lado, al hablar de la diferencia que existe entre derecho a la privacidad y derecho a la protección de datos personales, hay que considerar qué es derecho de protección de datos. El derecho a protección de datos implica el poder de disposición y control que faculta a la persona a decidir qué datos proporciona a terceros y saber quién posee dichos datos y para qué los posee. Sí, de esta manera pudiendo oponerse al uso o la posesión de estos datos. El dato personal como tal se define como toda información relativa a una persona física, sea identificada o identificable. Sí. Por otro lado, vamos a ver que existen tipos de datos personales. Sí. Podemos encontrar los tipos de datos personales dependiendo de la naturaleza de los datos y podemos clasificarlos en dos. Por un lado tenemos a los datos personales no sensibles y por otro los datos personales sensibles, o estos a su vez considerados como especialmente protegidos. ¿Sí? Haciendo relación a los datos personales no sensibles, tenemos derechos a la identificación, de datos patrimoniales y datos de movimientos migratorios, los cuales hasta cierto punto se pueden considerar públicos. Sí, por otro lado, los datos personales sensibles son datos ideológicos, características personales, datos de salud, vida sexual, origen. Sí, entonces vamos a encontrar dentro de la protección de datos ciertos principios rectores, como uno de ellos el de conocimiento, que toda manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada, mediante la cual el interesado consiente el tratamiento de datos personales que le conciernen. Sí, y el principio de información, que se deberá hacer del conocimiento del titular de datos al momento de recabarlos y de forma escrita, el fundamento y motivo de ello, así como los propósitos para los cuales se tratan dichos datos. ¿Sí? Otro de los principios que podemos encontrar es el principio de seguridad, que con esto lo que se busca es adoptar medidas de seguridad para garantizar la integridad y la confiabilidad
de los datos, además de la confidencialidad y disposición y disponibilidad que se tenga de estos datos. Otro de los principios que vamos a encontrar es el principio de calidad de los datos, ¿sí? Que es qué trato se le está dando a esos datos personales y la exactitud de estos datos que estos datos deben tener. Sí, en este sentido vamos a ver, por ejemplo, que el acceso, ¿sí? El acceso es un derecho que tiene el titular a obtener información sobre si sus propios datos están siendo objeto de tratamiento. Por otro lado, a que se rectifiquen los datos en el caso de que resulten inexactos o incompletos, a cancelar en el caso de que sean inadecuados o excesivos, y a oponerse en el caso de que tengan la finalidad, la realización de que la finalidad de tener estos datos no sea la que él consintió, ¿sí? Desde este sentido vamos a ver que si bien tenemos por un lado los datos personales y por otro lado el derecho a la privacidad, podemos considerar a los datos personales como un macro, mientras que al derecho a la privacidad los vamos a encontrar como un micro dentro de los datos personales como tal, ¿sí? Por eso tenemos la protección de datos personales, es una esfera muy grande, mientras que se van haciendo microesferas internamente hasta llegar al derecho a la privacidad, donde la privacidad ya es considerada como un derecho humano y se refiere como tal a la persona en sí y a sus actividades diarias, lo cual ya es su diario vivir, lo cual ya nos deja el tema de que ese es el derecho a la privacidad, mientras que la protección el derecho a la protección de datos es proteger los datos que la persona está voluntariamente entregando, que esos datos no sean mal utilizados. Por ende, la diferencia principal entre derecho de la privacidad y derecho a protección de datos personales es la voluntad que uno tiene para entregarla, y la otra que solo están protegidos por ser el diario vivir de la persona, sea de él o de su familia, ¿sí? Por otro lado, vemos otra diferencia, que el derecho a la privacidad como tal es un derecho humano reconocido y garantizado, ¿sí? Por declaraciones universales, tanto de derechos humanos como civiles y políticas, mientras que la protección de datos, si bien tiene principios rectores, los cuales los hemos venido explicando, pueden ser susceptibles de entregar estos datos y como tal están protegidos en virtud de lo que la persona autorice a que se protejan o a que se divulguen. Con esto terminamos la intervención. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la protección de datos personales. Haciendo referencia al documental Democracy, nos damos cuenta que ahí dice claramente que la protección de los datos va a afectar a un grupo de personas, pero de manera económica, ya que ellos hacen relación a los datos con el dinero. Entonces, la importancia de la protección de los datos personales es lo que va a permitir a cada uno de nosotros controlar la información que se comparte con las otras personas, y a su vez tener y hacer ejercer el derecho para que esta información sea usada de manera correcta, para poder evitar posteriormente los daños a la intimidad y a la privacidad de las demás personas. Como sabemos, vivimos en una sociedad en la cual el uso de las tecnologías de la información está muy avanzado, y es por esto que permite que los datos se comuniquen de manera masiva, de manera muy rápida. Entonces me parece pertinente aclarar que debemos ser conscientes cada uno de nosotros en manejar los datos personales que nos pertenecen, y obviamente los que no. ¿Qué quiere decir con esto? Que pueden ser nuestros, pueden ser de nuestro trabajo, pueden ser de nuestros amigos, de nuestros familiares, por lo que por la misma manera todos tenemos una gran responsabilidad de manejarlos
y usarlos correctamente para que, como dije anteriormente, evitar daños a las personas, a nuestras personas cercanas, evitar los daños en su intimidad, en su privacidad y eso. Muchas gracias.